Esto es lo que sucede cuando una persona tiene deudas. Hay dos opciones. La primera, esas personas van a buscar las maneras y los métodos para salir de deudas. Es obvio, ¿no? Y la segunda, y es la que casi todos siempre cometen, es que estos deudores se equivocan y vuelven a caer en deudas. Aparte de las que ya tienen, añaden más deudas y meten, como se dice tradicionalmente, metimos la pata de nuevo. En este canal te voy a explicar 5 errores que no debes hacer si tienes deudas. Error financiero número 1. Falta de presupuesto y seguimiento. Muchas personas cometen el error de no establecer un presupuesto adecuado o no hacer un seguimiento regular de sus gastos. Esto puede llevar a un gasto excesivo y a la acumulación de deudas. La falta de un presupuesto sólido y la falta de seguimiento permiten que los gastos se salgan de control y se generen deudas innecesarias. Un tip para evitar esto es que apuntes todos los gastos que estás teniendo día a día. Error número 2. Uso irresponsable de tarjetas de crédito. Utilizar las tarjetas de crédito de manera irresponsable es otro error común que conduce a la deuda. Las personas a menudo gastan más de lo que pueden permitirse pagar, acumulando saldos en sus tarjetas de crédito. Además, si no se pagan las facturas a tiempo, se generan cargos por intereses y multas, lo que aumenta la deuda total. Por ejemplo, diferir las compras a más de 12 meses es un error financiero. Error número 3. Falta de educación financiera. Muchas personas cometen errores financieros simplemente porque no comprenden completamente los conceptos básicos de la gestión financiera. La falta de educación financiera puede llevar a malas decisiones en cuanto a préstamos, inversiones, gastos, y sin un conocimiento adecuado de cómo funciona el dinero, las personas pueden caer en trampas financieras y endeudarse fácilmente. Número 4. Vivir por encima de los medios. El hábito de vivir por encima de los medios es un grave error. Este error puede mantener a las personas endeudadas constantemente. Cuando las personas gastan más dinero del que ganan, recurren a préstamos y a tarjetas de crédito para cubrir la diferencia. Este patrón insostenible de gasto conduce a una acumulación continua de deudas y es muy difícil salir de ellas. Aquí arriba en la descripción te voy a dejar un video de cómo pagar tus tarjetas de crédito y de cómo funciona. Error número 5 y el que todas las personas cometen. La mezcla entre falta de planificación a largo plazo y el pago de una deuda con otra deuda son los errores más importantes que te mantienen endeudado. La falta de planificación financiera a largo plazo es un grave error que mantiene a las personas endeudadas. Sin metas financieras claras y sin un plan para alcanzarlas o solucionarlas, las personas pueden caer en un ciclo interminable de deudas. Y aquí es donde entra la opción de cancelar una deuda con otra deuda. Al no tener control sobre tus finanzas y no tener un ciclo de pago o una expectativa de planificación a largo plazo, puedes cometer el gran error que te voy a mencionar: pagar el cupo de una tarjeta de crédito que debes solicitando un préstamo bancario. Aquí estás cometiendo 3 errores. Estás adquiriendo una nueva deuda, vas a pagar más intereses y vas a pagar aún mucho más tiempo las deudas.